Ok, ahora sí. Bienvenidos a todos a la segunda lección, la clase número 2. El título de esta clase es Dios creó al hombre y a la mujer. Es la historia que vamos a ver de Génesis 1:26, justo donde nos quedamos en la lección anterior, hasta el capítulo 2, versículo 25. Aquí estamos hablando de la institución del matrimonio, que fue parte de ese orden creador de Dios, de ese orden bíblico. Vamos a comenzar con una oración. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, en el estudio de tu palabra. Te pedimos que abras nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar este pan de vida y que así como nos hemos maravillado en tu creación, Señor, tú también nos fortalezcas en la fe para que comprendamos, Señor, tu amor inmenso y el orden y el propósito que tú tienes con cada cosa que creaste, Señor. Para ese mismo amor poderlo reflejar a otros, Señor, en nuestras vidas diarias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos, mis queridos hermanos. Como ya Amén. saben, aquí vamos a estar utilizando el método de las 4C. ¿Están entrando gente todavía? Ok. Vamos a estar usando el método de las 4C, que es lo que van a seguir viendo en todas estas clases para los que están entrando por primera vez, que este es su primer curso. Para los otros que ya han tomado otras clases, ya están más familiarizados. Estas son las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Como ya saben, el captar, por ejemplo, para esta lección específicamente se les envió en la tarea. Era la pregunta de análisis que va centrada al tema, a la línea del tema de la lectura que se les asignó. Eh, Ustedes como proyecto final van a tener que organizar. Se les va a dar un capítulo del Génesis. Va a ser, les adelanto, va a ser el capítulo 37 del libro de Génesis. Y van a organizar precisamente un análisis con estas cuatro áreas: el captar, el contar, considerar y consolidar. Las preguntas de considerar y consolidar las van a ver que siempre son las mismas. Las del considerar, como estaba mencionando en en la clase anterior, pues son las que nos dan los detalles de la historia, los personajes, los objetos, cuándo sucedió, todo el contexto de lo que está sucediendo para ayudarnos a recordar los detalles y precisamente poner la historia que estamos leyendo en su debido contexto, en el contexto bíblico. El consolidar, pues, es la aplicación de esa palabra que Dios nos está llevando, y son 5 preguntas específicas. Y no tienen que presentarlas, no tienen que... el propósito es que la tengan para que se las puedan presentar a alguien en su círculo cercano, de manera personal, si la quieren compartir, perfecto. Pero para propósitos del proyecto final, es simplemente organizarla y tenerlo todo listo. Y después pues vamos a hablar más en detalle de todo eso. Comenzando entonces con el tema de hoy, Dios creó al hombre y a la mujer. Esta fue la pregunta principal que se envió en la tarea. ¿Por qué Dios colocó en el Edén el árbol con el fruto prohibido? Y vamos a ver Ok, Sergio me parece que es el que levantó la mano. Me parece aquí el dispositivo Samsung SM. Sergio, si me estás escuchando, no se oye. Ok, Germán levantó la mano también. Vamos a darle la oportunidad a Germán. Germán, Yo digo que es para poner a prueba el instinto del hombre, ¿va? Digo yo, porque como que decir, para ver si el hombre era obediente o no era obediente. ujú, ok. Buenas noches, hermano. Ajá, ahora lo escucho. Ok, Este, el hermano nos dijo, Germán nos habló acerca de la obediencia, hacia probar la obediencia del hombre. ¿Qué usted nos dice, hermano? pues para mí, Di- Dios cuando puso el árbol en el Edén,
era para saber que él tenía un propósito para la vida y para que el hombre también tuviera el conocimiento que en la vida siempre habrá el bien y el mal. Es un instrumento que Dios utilizó para que el hombre tuviera un conocimiento cómo vivir en este mundo. Muy bien, gracias por su comentario. Vamos a darle la oportunidad a la palabra a Rubén, que está levantando la mano también. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, según la interpretación, el árbol plantado era lo que tenía era para que el hombre, la obediencia hacia la parte divina para llevar una vida eterna, lo que Dios había prometido para su creación. Ahí también diferenciamos las cosas del bien y las cosas del mal. Eso es lo que representa el árbol. muy bien. No veo otras manos alzadas. Pues ustedes han tocado parte de lo que esto significa. Ustedes vieron desde la primera clase, durante cada uno de esos días, que Dios lo hizo todo de una manera ordenada y de una manera perfecta. Eh, Todo tuvo una secuencia. En la historia de hoy, pues obviamente formó al hombre, formó a la mujer de la costilla del hombre y les encomendó que de todo árbol que había allí, incluso de los animales, se iban a enseñorear de ellos. Tenían todo a su disposición para alimentarse, para toda su providencia, como lo habíamos hablado en la clase anterior. Solamente le dijo, de un árbol, un solo árbol, no vas a comer. De tanto que había allí. Estamos hablando de todo el huerto del Edén y toda su creación. Dios no hizo marionetas, ¿verdad que no? Ni hizo robots. De la misma manera que Él tomó ese cuidado con nosotros, hizo esa maravillosa creación. Él quiere sí que lo obedezcamos, pero en amor a lo que Él hizo. Fíjense en que todo era perfecto. No había conocimiento del mal. Realmente ellos no tenían un conocimiento del mal. Y precisamente eso era lo que él quería, que no llegaran a ese conocimiento. Era riesgoso, claro que sí. Era riesgoso lo que estaba haciendo. Pero él quería, alguien tiene un micrófono abierto aquí. Si pueden cerrar ese micrófono, por favor. Apaguen su micrófono, por favor. Sí, ya, ya. Disculpen. Alguien dejó el micrófono abierto. Pues como les estaba diciendo, Dios creó todo en un orden perfecto, ¿verdad? Pero no creó robots ni marionetas. Él quería que en amor a lo que él había hecho, eh, fuera el hombre, obedeciera, sí, pero no de una manera pensando que él debía eso, sino en amor. Es algo totalmente diferente. Y eso lo vamos a profundizar ahora un poquito más. Pero muchas personas hacen esta pregunta: ¿por qué si todo era perfecto y todo eso? ¿Por qué plantó precisamente este árbol allí? Y ellos no podían comer de él. ¿Para qué plantarlo entonces? Martín Lutero le llama a esto, el padre de la Reforma Cristiana, le llama esto el altar de adoración del hombre en ese tiempo. Él quería que lo honraran de corazón, simplemente no comiendo de ese árbol.
no comiendo de ese árbol, el único de toda la creación que él le dijo que no comieran. Y como vimos, pues, la mujer comió del fruto, hizo caer también en tentación al hombre, y todo fue de ahí en adelante, todo fue como una bola de nieve, porque empezó a aumentar el pecado, la maldad, hasta que ese libre albedrío, porque Él les había dado un libre albedrío, como dijimos, no eran marionetas, eran personas que Dios les había dado, lo había hecho a su imagen y semejanza, perfectos igual que Él. Y Él no quería, obviamente, que ellos cayeran en el error. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Amén, amén, hermano. Amén. Ok, ahora vamos a pasar a contar la historia. Ustedes vieron la historia ya en el video que les envié. También debieron haberla leído ya. Eh, Todo comienza ya en el último día de la creación, el sexto día. Vimos que después de que creó los animales terrestres, ahí fue donde nos habíamos quedado, pues crea al hombre y a la mujer, los creó del polvo y dice que sopló aliento de vida en la nariz del hombre y tomó vida. Y como bien sabe, pues le faltaba una ayuda idónea. Luego creó a la mujer y lo creó de una manera muy hermosa, de la costilla de él mismo. Un ser que salió precisamente de él mismo, por el poder de Dios, de la palabra también. Qué más sucedió? Hasta donde llega la historia. Para consolarla, ya que él estaba solo dentro del huerto. Entonces, para consolarla, Dios viola. Con ese vivió Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿va? Entonces le hizo para compañía. Un punto muy importante. Él vio que el hombre estaba solo. José, tiene su mano levantada. Pero previo, buenas noches, hermano, pero previo a eso dice que Dios había plantado un jardín, ¿no? Para Correcto. colocar el Edén, para colocar a Adán ahí. Al Luego ya oriente, ¿verdad? hay la necesidad de la compañera, ¿no? Al oriente del Edén. Yo O sea, tenía el al lado micrófono este. apagado. Sí, te escuchamos ahora, José. Dime. Ok. En la misma línea del caballero, yo entiendo que al él crear a Eva, porque Adán se encontraba solo y no era bueno que estuviera solo, eh, la creó para ser su ayuda idónea. Entonces le pidió que fructificara y se multiplicaran y los bendijo como pareja. Exactamente. Este, entiendo yo que ahí fue que se estableció el primer matrimonio en la Fue la creación. institución del, Exacto. de- del matrimonio, de ese primer matrimonio. Para que se multiplicaran y llenaran la tierra. Correcto, Ujú. correcto. Hasta aquí vamos bien. Ahora también ellos tenían el conocimiento, Eva también, tanto Adán como Eva tenían el conocimiento, ¿verdad? Del árbol, del conocimiento del bien y del mal. No solamente estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, también había otro árbol, el de la La vida, vida, el el árbol de la árbol. vida. El único que le dijo que no comieran era de ese, el del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se lo dijo con una advertencia, pues le dijo, porque de cierto, ciertamente el día que lo haga, morirá. Ujú. Una pregunta. Según acá tengo entendido lo que voy leyendo, es que el hombre es colocado en el Edén, ¿no? Donde el Señor había plantado en el jardín con toda clase de árboles, de hermosos frutos, pero todavía no estaba la mujer, ¿no? Cuando él Explica que dice, estaba al oriente del Edén. claro, pero donde él le dice al varón, ¿no?
que lo Ujú, pone en el Edén para que lo cuide, lo cultive. ujú. Pero le dice a él, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, ciertamente morirás, ¿no? Correcto. Pero le dice a él, entonces, ¿en qué momento Eva se entera que Sí, está ahí llega la también. prohibición? Después que él le dijo que no es bueno que el hombre esté solo, eh, el hombre la vio a ella y dijo que la llamó varona, porque del varón fue tomada. El varón fue tomada. Y Claro, Dios le había hecho la advertencia. Y no sabemos cuánto tiempo pasó del tiempo en que pasó eso, varón. a que ellos cayeron en la tentación, porque ya ese es el tema de la próxima clase. Pero sí tenían el conocimiento de ese árbol. El varón. Los dos, Porque los dos. después, versículo más abajo habla recién de que el hombre no puede estar solo, ¿no? Hagamos a la mujer, ¿no? Sí, pero los dos tenían el conocimiento. Los dos tenían el conocimiento. Ellos violaron un mandato que Dios le había dado en el Edén, que no comieran de ese árbol. Y lo violaron ambos. Fue por tentación uno del otro. Sí. Y por eso fue que en los últimos versículos, cuando ustedes ven que él dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre y la mujer, ellos estaban desnudos, como ustedes saben, y no ¿No? sentían vergüenza. Había una total inocencia, tenían un libre albedrío, pero estaban hechos a la imagen y semejanza de Dios. Sí tenían un conocimiento de lo que era, de lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Y esa parte, Dios fue clara. Veo la mano de Germán también, perdón, de Sergio. Sergio levantó la mano primero. Pues aquí nos habla, ¿verdad? De que cuando, cuando Dios llegó a visitarlos, ¿verdad? Y ellos estaban fuera del Edén, significa de que ellos tenían el conocimiento de que se habían eh, tenido la desobediencia. Entonces salieron el Edén, pero cuando Dios llegó, y Dios sabía por dónde estaban, pero Dios llamó, ¿dónde están? Y Correcto, ellos eso contestaron, ya sería lo que sucedió después, después de que ellos ajá, cayeron en el pecado, que vinieron al conocimiento de que estaban desnudos. Eso fue después, y ese es el tema de la próxima clase. Pero sí, ellos tenían un conocimiento de lo que sí debían hacer y lo que no. Eh, hasta esa parte, sí. Eh, amén. Germán, tiene la mano levantada. Sí, hermano, fíjese que estaba viendo y para eso estoy estudiando ahí en el, ¿verdad? Entonces estaba viendo que como que Eva no tenía conocimiento, porque solo porque aquí con nosotros donde el área donde vivo se nos fue la energía, entonces no puedo leer la Biblia, pero lo leí en el día que fue a Adán el que se le dio la instrucción de que podía comer de todo árbol, pero menos del árbol es decir, de la ciencia del bien y el mal, hermano. Ok. Cuando Dios forma al hombre y forma a la mujer, eso es ya a finales del capítulo uno. Si ustedes van al capítulo 2 de Génesis, que sigue. En Génesis, el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y después dijo, Dios no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos,
las trajo a Adán para que él viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y el nombre que le puso a Eva, sabe que era varona, porque del hombre había salido, nos hace pensar obviamente claramente aquí que sí, ella fue hecha no tanto tiempo después, porque sí Adán vio que toda la creación estaba hecha, pero todos los animales tenían su pareja y hasta la semilla, los árboles se podían reproducir. Ahí fue que él vio que el hombre estaba solo en esa parte también. Y recuerden que al él hacerlos a la imagen y semejanza de Dios, él tenía un conocimiento ya, lo que se llama ese libre albedrío, de lo que sí era bueno o lo que era malo. Era un libre albedrío perfecto, porque al hacerlos a imagen y semejanza de él, era un conocimiento perfecto que él tenía de la naturaleza y lo que Dios le había dado, y lo único que les pidió a ambos fue eso, tanto al hombre como a la mujer. Ahora, vamos a entrar ya mismo en lo que son los roles de ambos. Obviamente al hombre se lo dijo primero porque lo formó primero a él, pero sí había un conocimiento de eso. Ustedes se fijan, yo no quiero entrar en la próxima lección, pero cuando la serpiente estaba hablando, que sabemos que era Satanás, con él, ¿cómo fue que la tentó? Si se acuerdan, le dijo, de este árbol, por eso es que te está diciendo que no comas. Eva misma le estaba dando la respuesta cuando estaba hablando con él. Dios nos dijo que de este árbol no podíamos comer, pero aún así cayó en la tentación. Pero ya eso es tema de la siguiente clase. Pero sí ella tenía un conocimiento claro. Aunque lo dice más adelante, ya aquí nos está señalando. Gracias, hermano, Sí. gracias. Sí, no, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Lo que continuamos pasa, hermano, entonces. que en el versículo, en el capítulo 1 dice, Dios creó al hombre y la mujer, ¿no? Correcto. En ese día, pero en el capítulo 2 ya dice, primero creó al hombre, lo puso en el Edén, le dio las instrucciones que debe cultivar, cuidar, y también estaban los árboles, todo de comestible para él, menos el árbol del bien y del mal, ¿no? Del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Correcto. Eso Pues fue en el sexto día. las especies, todas las especies de animales que vuelan, que sean más, y Ujú. él va a dominarlos y hace que le ponga su nombre, pero después Dios dice, no, esto no es válido para él, para su compañía, entonces hace la mujer, ¿no? O sea, no es igual que el capítulo 1 donde dice que los creó varón y hembra los creó, o hombre y mujer los creó, ¿no? Sí, Sino acá ya está como desmenuzando, ¿no? correcto, Lo correcto. hace de su costilla y lo... Recuerden que cuando el Génesis fue escrito, quien escribió el Génesis fue Moisés, el profeta Moisés. La sabiduría, el Espíritu Santo que le habló y le dijo cómo todas las cosas fueron creadas. Y una de las pistas que vemos en eso, sabemos que habían pasado ya muchísimo tiempo, miles de años de ese tiempo que estamos hablando ya del tiempo de Moisés. Había pasado el diluvio, que es otra cosa más que las vamos a ver en otra de las lecciones más adelante. Pero si ustedes se fijan, cuando él habla de las lumbreras, del sol y de la luna, él no las llama sol y luna. En ese tiempo ya se conocían esos planetas como sol y luna. Y la razón por lo que eso sucede es porque recuerden que en ese tiempo, cuando ellos recibieron la ley y todo eso, y él escribió también todos estos libros por inspiración divina, ellos acababan, el pueblo de Dios, él los acababa de sacar, guiados por la mano de Dios, del cautiverio. Somos hijos de Él. Soy una mujer que Cristo me cambió de cáncer a Bueno, punto de irme a un penal. ok. Oh, disculpen, hay alguien ahí que está dejando el micrófono abierto. Y si se fijan en ese detalle, ustedes ven que Dios no quería confundir a su pueblo que había Pues pasado tanto tiempo en no se está cautiverio. con ningún abogado, ningún juez. Fue mi abogado, fue mi Señor. El Padre que mandó a su Hijo a morir por todos nosotros. Y así
así es el mismo ayer, hoy y Por siempre. favor, Él no ¿podrían apagar cambia. ese Una micrófono? mujer Gracias. Ok. ¿Por dónde iba? no iba a estudiar. Pero Cristo me preparó cuando yo tenía Eso, 8 días de vida que me dio el doctor que iba a morir por un cáncer. Pero hermanos jóvenes, ancianos, Están predicando ahí. sí, hay alguien que está dejando la... Ok. Pues, anyway, eso solamente les estoy dando este detalle para que ustedes lo tomen en consideración, porque sé que vamos a hablar de esto más adelante. Pero esa es la razón por que él menciona la lumbrera mayor y la lumbrera menor. El sol y la luna eran nombres de dioses paganos en ese tiempo, del pueblo de Egipto, que fue de donde lo sacaron del cautiverio. Y obviamente cuando él está escribiendo el libro, Dios inspirado, la palabra inspirada, el Espíritu Santo les dice la lumbrera mayor y lumbrera menor, porque no los quería confundir a ellos. Venían de una influencia de cientos de años bajo estas religiones paganas, y él no quería que por ninguna razón fueran a pensar, ah, pues el Dios de nosotros fue el que creó los otros dioses. No, esa no era la idea. Sabemos que en el tiempo de nosotros eso no significa nada, o sea, se llama sol, se llama luna, pero en el tiempo de ellos fue un poco diferente. Eh, pero hasta ahí, ya nos adelantamos un poquito. Ok, los objetivos de esta lección, como le dijimos, ese es el método de las 4C. Ahora vamos a practicar las preguntas de considerar. Estas son las preguntas de considerar. Eh, Son 6 en total. Esta es la que se van a usar para cuando estén haciendo su proyecto final. Eh, yo voy a poner la grabación. Si es posible, pues guarden, le pueden sacar fotos, las pueden tener aquí. Igual con las de consolidar para cuando les toque hacer sus proyectos. Ahora bien, empezando con la historia de hoy, siguiendo con la historia de hoy. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? De la porción de hoy, recuerden, desde el 26, el capítulo 1, versículo 26, hasta el capítulo 2, versículo 25. Nieva. Adán y Eva. Mm. ¿Quién más? Rubén. Rubén levantó la mano. Gracias, Emanuel. Adán y Eva. Adán y Eva. Ajá. Sanders o Sandy. Dios y Adán y Eva. Dios. Dios. Y cuando hablamos de Dios, fíjense que Estamos está hablando hablando, del perdón, Dios hermano, Trino. también está hablando ¿Cómo, sobre la cómo fue, Trinidad ahí. cómo fue que él dijo cuando lo formó? Hagamos. Hagamos. Habló en plural, ¿sí? No una sola persona. Habló como el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. La Trinidad, correcto. Ahora, ¿cuáles son los objetos o animales? Están animales y hay objetos también. La fruta que no podían comer. El árbol de la fruta prohibida. ¿Qué más? La serpiente, Bueno, aquí no habla de la serpiente, está hablando de todo tipo de animales. Menciona los reptiles y los animales que se arrastran. No Ese es Y el, dice, bestias salvajes, los peces. ajá, los peces, la tierra, el mar, ¿verdad? Todas las cosas que habíamos visto anteriormente también. Menciona otras cosas más. Menciona a final, en el capítulo 2, más o menos como a mediado, un poco más de mediado del capítulo. Menciona algo más. Menciona Bestias unos salvajes, ríos, Ujú. menciona río, oro, onis, El bedelio, oro, el bedelio, el ónice, habla de piedras preciosas, ¿verdad? De joyas. el río que sale desde el Edén. El río que se divide, dice que se divide en 4 brazos, Cuatro, ¿verdad? sí. Y da hasta los nombres de los ríos. Eh, Uno de esos brazos todavía está presente al tiempo de hoy, que es el Éufrates.
el Éufrates. Sí. Los otros ya no existen. Los Sí, otros ríos ya no existen. los otros no, se entiende que se secaron o... Ok. Sí. Rubén, te levantó la mano. Sí, justo iba a comentar, pero ya comentaron sobre las especies, las estrellas, los monstruos marinos que tuvieron lo que Ajá. pertenecían Algo a la parte creada del algo que Señor. todavía no han mencionado. Quedan un par de Sí, cositas nada más. sí, ¿De dónde hizo Dios a la mujer? De la costilla de de Habla de la la Adán. costilla costilla, ¿verdad? La también, costilla de Adán. también la parte de la costilla del sueño profundo que Dios le hizo a Adán, ¿no? Para poder Exacto. sacar a la Babilonia. Sí. Y el polvo del cual creó El polvo también a del mundo. Adán. Sí, Ok. Sí. Creo que los tenemos todos ya, ¿verdad? Ahora, ¿dónde ocurrió la historia? El huerto del Edén. El huerto del Edén, correcto. El huerto del Edén. ¿Y cuándo? al oriente, ¿no, mi hermano? En el Sí, sexto correcto. día. El oriente del Edén. Estaba en la misma área, lo único que ahí especifica que está en la parte este. Oriente es al este del Edén. Aparentemente el El Edén sexto día. era Sexto día. un lugar Sí. precioso, enorme, donde corría este río y todo eso. Estaban todos los animales, las piedras preciosas, todo. Rubén tiene su mano levantada. ¿Quería decir algo o fue que se le Ah, quedó no, arriba? estábamos hablando que era en el Edén y que estaba en la parte del oriente. Eso era. Correcto. ¿Cuál es el problema? Hay un pequeño problemita, o situación, por decirlo, y lo mencionó uno de los hermanos al principio. La soledad de Germán, Adán. La soledad de Adán. la soledad, correcto, estaba solo. Germán levantó su mano también. La desobediencia, hermano, la desobediencia. Bueno, no, todavía aquí no había pasado desobediencia, recuerden. Ah, bueno, bueno, Sí, gracias. sí, no se preocupe. El problema, como dijo el hermano anteriormente, José, es que la soledad. Él vio que le hacía falta ayuda a Adán. Ahora, ¿se resolvió ese problema? Sí, Sí, se sí, se resolvió. resolvió. Se Sí, resolvió. sí, se redolió, se redolió. Cuando Le, crearon a Eva de la ajá, costilla. exacto, le hizo esa ayuda idónea. Ahora vamos a ir a las preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Cuál ustedes creen que es el punto principal? La creación de todo. Es la creación de todo, pero en esta parte en específico, Creó al ¿qué hombre y a creen? la mujer. Uno de Al los puntos hombre y principales. a la mujer. Creó al hombre y a la mujer. Creó al primer hombre y a la primera mujer. Y de ese mismo modo, el primer matrimonio. El Porque primer matrimonio. le dijo multiplíquense, fructifíquense. Les dio esa encomienda, una bendición. Rubén, le subió la mano. Mi hermano, cuando ahí crea el punto del principal de la historia, que habla, pero no habla de mujer, sino habla de varona. Varona, correcto, varona. Es como decir hombre y hembra. Hombre y hembra, si En ustedes vienen a aquel ver tiempo, ¿no? la palabra es bien parecida, pero uno Sí. es pues obviamente masculino, femenino. Y ahí Varón, también varona, nace, hombre, y ahí, mujer. Dependiendo de la versión bíblica que tengan, es lo mismo, y significa ahí lo también mismo. nace el principio del matrimonio, ¿no? La unión. Correcto, correcto. Detrás de esto había todo un propósito, obviamente. Ahora, ¿qué pecado yo veo en esta historia y podemos confesar en nuestras vidas? Fíjense, analicen bien esta pregunta. Dios creó un mundo perfecto. Él no solamente creó animales o creó estrellas por crearlo. Fíjense que todo tenía su propósito. Creó las bestias marinas,
creó los animales terrestres, creó la lumbrera que les iba a alumbrar por el día y la luna para por la noche, y eso iba también a tener unas estaciones, como habíamos hablado en la primera clase. Todo era un ciclo que iba a crear una providencia eterna, porque el plan de Dios era que no hubiera muerte para estas personas que acababa de crear ahora. Ellos fueron la corona de la creación y Dios los puso a cargo de todo eso, señorense de todo esto. Los puso a cargo de que cuidaran esa creación y las puso a su servicio. Fíjense en que hasta le puso a Adán que nombrara las bestias del campo, como estaba diciendo uno de los hermanos. Con cuánto amor él lo hizo partícipe de esa creación que él acababa de hacer para ellos mismos. Él quería que fueran fructíferos, que se multiplicaran, que poblaran la tierra de una manera perfecta. Aquí está llegando alguien más. Ahora bien, cuando nosotros vemos todas estas cosas, toda esta dedicación, todo este amor que Dios puso en toda esta creación para nosotros, que fuimos la corona de la creación y nos puso a cargo de eso que Él acababa de hacer, ¿qué pecado podemos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas cuando lo vemos de esta manera? No hay ninguno, no hay. ¿Mm? No, no, en No hay nuestras pecado. vidas. ¿Cómo lo aplicaríamos en nuestras vidas? O sea, cuando vemos todo esto, todo el amor que Dios puso en la creación, que obviamente nos lleva a la cadena de la humanidad hasta el tiempo presente. ¿Qué pecado podemos ver en esta historia y confesar en nuestras vidas? Cuando dejamos La, de la confiar, desobediencia. cuando dejamos de confiar Le- en Dios. levanten la mano para poderlos escuchar, para mandar a uno a la vez, darle la palabra. Ok, Roberto. No sé, la desobediencia. La desobediencia es una. Romero, José Romero, ¿qué usted cree? Tiene el micrófono apagado, José. Más que todo cuando dejamos de confiar en Dios, que cuando se pierde la confianza entra lo que es la desobediencia, el pecado. Exactamente. Cuando tratamos de nosotros razonar las cosas por nosotros mismos. Y en esta instancia específicamente, en la institución del matrimonio, que es el punto principal, el tema de la lección de hoy. Despreciamos a veces el matrimonio, ¿verdad? Nos quejamos de la pareja, o a veces consideramos el matrimonio como una carga y no como algo que es una bendición. Y no nos agrada el papel que Dios nos da en las relaciones, ¿verdad? Especialmente en esta sociedad que vivimos ahora. Eh, no nos reflejamos, podemos reflejar nosotros en esto ahora mismo, todo lo que está pasando y nuestras mismas relaciones personales. Se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida que fuimos hechos y creados por Él de cierta manera, con unos roles y con un propósito específico. No cuidamos la naturaleza tampoco, que eso fue lo que vimos la primera lección. En esta es más centrado en el matrimonio. Roberto levantó su mano. Sí, quería consultar o que me corrija. Cuando habla eso que hablaban hoy, libre albedrío, ¿es tener libertad para hacer el bien y el mal o no? ¿O no va en ese contexto ahí? El libre albedrío, antes de la entrada del pecado, era perfecto. Recuerden que estaban hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ellos, ellos sabían lo que tenían en las manos y sabían lo que debían hacer y lo que no, y lo que su creador había hecho por ellos. Sabían quién los había creado y sabían cuáles eran las instrucciones de esa persona que los había creado, de ese Dios todopoderoso. Es algo diferente de lo que vemos ahora. Realmente Amén. no, ¿verdad? No es muy diferente. Eh, Especialmente después de la caída en el pecado. Ahora, me gustaría que alguien leyera Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Si alguien puede leer Colosenses capítulo 1, versículos
15, Frankie, ¿tiene la lectura? ¿La quieres leer? Buenas noches a todos. Bueno, No tengo la lectura, es que yo estaba levantando la mano hace rato y creo que es que no me ha visto. ok, disculpe, dígame. Bueno, en relación al pecado, la pregunta 2, ¿verdad? Consolidar qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida. Ujú, Bueno, quisiera opinar sobre eso. ujú, dígame. No sé, aquí ya vemos de pronto de varios países, em, pero en esta cultura de donde soy yo, de aquí de Honduras, pasa algo bien curioso. Em, terminando el verso uno, dice que se hizo el fin de la mujer, era que sea una ayuda idónea. Sí. Porque entonces en todo caso vendría la mujer a complementar o a completar, ¿verdad? La función y el trabajo del hombre. En esta cultura en la que vivo yo, pues es un poco bien complejo esa área. Yo quisiera poderla compartir porque es una sociedad mucho más machista, y más con las nuevas ideologías que vienen, ¿verdad? Surgiendo de otros países, como América, Europa, acerca de la liberación femenina. Eso quiero comentarles, hermanos, que acá eso no se ve, la ayuda idónea. No se ve ese trabajo en equipo. De hecho, creo que el pensamiento de Dios cuando dijo voy a crear no es bueno que el hombre esté solo. Hay mucho trabajo por hacer para el varón. Am, y pienso que no solamente el pensamiento de Dios, no solamente que era que fuera compañía, sino también que fuera esa columna, ese soporte, ese apoyo. Y pues de pronto que en esta generación puedo notar que eso no sé en los otros países, por eso lo comparto, porque no sé en los otros hermanos cómo lo ven esa situación allá, si de verdad se cumple ese rol o si esa ideología de género, de la liberación femenil, por decirlo así, así se dice acá, eh, no sé hasta qué grado ha logrado más bien desintegrar la familia, donde la mujer dice, bueno, yo me cansé de ser eso, de ser soporte, de ser ayuda, ahora yo gano mi dinero, o yo trabajo, soy titulada en X o y de ahí dejan esa función, y bueno, y ahí hay una desintegración familiar. Eso se ve en estos países acá, de Centroamérica, por decirlo así, porque igual he salido de este país y he visto que se ve más o menos eso. Y gracias por la participación. No, no, gracias, Eh, gracias a usted, hermano, y mis disculpas que no había visto su mano levantada. Pero sí, precisamente a eso era a lo que me refería cuando se mencionó que no nos agrada a veces el papel que Dios nos ha dado en la relación. Y es precisamente eso que usted acaba de mencionar, pero no se sienta mal, hermano, porque no es solamente en su país, está pasando desde hace miles de años atrás y eso vamos a entrar más en detalle ya mismo, en una de las lecturas bíblicas que vamos a hacer. Ahora, si alguno de ustedes encontró el pasaje bíblico para leerlo ahora, el de Colosenses, capítulo 1 versículos 15 al 17. Aquí lo tengo, hermano. Ok, dele. Dice en el versículo 15, Ujú. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por él es que se mantiene todo en orden.
Así es Amén. que eso es de lo que estamos hablando aquí, como dijo el hermano José y también el hermano anterior que tuvo la palabra. eh, Cuando nos separamos de esa verdad bíblica, de la palabra, y ¿cómo lo podría decir? Cuando usted compra un artefacto nuevo, ¿qué es lo primero que uno lee? Las instrucciones, ¿verdad? Del fabricante. Porque si el fabricante te está diciendo, mira, esto funciona de esta manera y de esta otra, obviamente pues vas a alargar la vida de ese producto y la vas a utilizar de una manera adecuada. Pero cuando no sigues las instrucciones del fabricante, eso se va a romper o eso no va a funcionar de la manera que tú piensas que va a funcionar. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Háganle caso a nuestro creador, las instrucciones del fabricante. Él no se equivoca, nosotros sí. Ahora, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia nosotros, hacia mí? El verso 7 del capítulo 2, Verso 7, ¿qué dice? No se oye, hermano, se fue. donde dice, Ah, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios mostró el amor hacia nosotros, este, no tan solamente crearnos el polvo de la tierra, sino formarnos a imagen de Él. sí. O sea, Esa- darnos un carácter, darnos capacidad, en darnos la voluntad, cosa que representa lo que es Dios, Dios mismo. Exactamente. Esa es la parte más importante. Cuando él dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Cuando él dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, nadie ha visto a Dios. Dios es invisible, ¿verdad? Jesús es el rostro de Dios, esa segunda persona. Y la palabra, como lo vimos en la clase anterior. Eh, Sin embargo, ¿verdad? No confiamos en eso, ¿verdad? No confiamos muchas veces en eso, como estábamos discutiéndolo ahora mismo. Cuando Dios nos dio esa institución del matrimonio, no fue solamente para un compañerismo, como lo estaba diciendo con el hermano anteriormente. Es una bendición. Nos estaba dando, cuando Él dice que nos hizo su imagen y semejanza, nos hizo perfecto. Nadie ha visto a Dios. No estamos hablando que Dios tenía dos ojos, dos orejas, dos piernas, dos manos. Fue la perfección que Él nos dio, la santidad, esa cercanía a Él, que podíamos estar ante su presencia. Después de la caída con el pecado, todo eso se rompió, por eso fueron echados del huerto, pero eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Y hermano dice que los hizo a su imagen y semejanza, no que hizo al hombre a su imagen y semejanza y luego la mujer, no, no. Hombre y mujer los hizo a su imagen y semejanza, A su los hizo. imagen y Entonces yo semejanza. creo que este versículo nos tiene que hacer pensar muchísimo en que qué significa una ayuda idónea, ¿no? El Señor dijo, necesita una compañera, ¿no? Ujú. Estar juntos. Y cuando hay un matrimonio, tienen que avanzar juntos. El hombre no puede decir, ¿sabes qué? Tú te quedas a lavar y a planchar y a cocinar, así tengas una profesión, porque yo voy a traer la plata. Viene y no alcanza. Ya se llenan los líos, se llenan de hijos. O sea, todo esto tiene que el Espíritu Santo iluminar nuestro entendimiento para entender, porque si el Señor nos ha hecho con amor, ¿no? A su imagen y semejanza, entonces yo soy incapaz de hacerle daño al otro que también es de imagen y semejanza, ¿no? Entonces, Ujú. hay unos extremos donde dicen que el hombre es la cabeza y la mujer tiene que quedarse callada y no puede decir nada, y sin embargo es la que más aporta a la casa y la que más soporta, llega de trabajo y tiene que cocinar, cuidar a los hijos. Y imagínense, y ha aumentado el feminicidio, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mujer? Se defiende. ¿Y qué hacemos con las mujeres que son viudas, que tienen que atenderse solas, que tienen que trabajar, no tienen al esposo? No son parte de la creación, me pregunto yo, ¿no? Entonces, el amor de Dios es el que va a hacer que nuestro corazón y nuestro entendimiento vayan en un equilibrio, ¿no?
porque Ujú. todos tenemos el valor ante los ojos de Dios, porque al final, ¿qué dijo Pablo? Ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, ¿no? Sino que todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, yo creo que tenemos que entender cabalmente esto, porque esto es un tema muy grande, muy abierto, muy contradictorio, donde la iglesia debe tener un papel fundamental de unir a la pareja, de hacer que el hombre valore a la mujer y que la mujer valore al hombre, ¿no? Ujú. Porque ya sabe que en Efesios dice, ¿no? Que la mujer debe sujetarse al varón, pero dice, y el varón debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, de tal manera que dio hasta su vida por ella. Entonces, ¿podría hacerle daño? No. Entonces, tiene que haber un encuentro entre los dos, ¿no? Entonces, entender de que el Señor nos ha puesto su imagen y semejanza, de decidir, de tener sabiduría, de tener sensibilidad, empatía el uno con el otro. Es lo que yo pienso, porque a lo largo de lo que escucho hay esto, ¿no? De un grupo que dice que no, que el hombre es el único que puede decir, entonces esta mujer se va a trabajar, ya no vale, ya no está dentro de la creación. Yo me pregunto, ¿pero por qué? Entonces, ¿por qué las mujeres van a estudiar para nada? Sí, Y le digo esto porque ha habido una ponencia así bien fuerte y yo me preguntaba entre mí, ¿no? Y yo decía, yo que me he quedado viuda, he tenido que luchar por mi hija, o sea, yo salgo fuera de de la creación de Dios, ya no estoy apta para poder seguir en Cristo, pero Pablo me trae otra vez, me dice, no, ahora ya no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil, ¿no? Ni esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que esa parte del matrimonio tendríamos que, como iglesia, hablarle tanto a los varones como a las mujeres para que ni el uno ni el otro digan yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, sino tienen que canalizar los dos porque si Jesús tuvo tanta misericordia de nosotros pecadores, ¿quiénes somos nosotros? Y yo fuera un varón, ¿qué soy yo para decir a la mujer, sabes tú qué? Sal de acá que no puedes escuchar esta conversación, tú no puedes salir así o no te vistas de esta manera, ¿no? Y no sé, es algo que me viene ahorita, hermano, en sí, el espíritu, que le estoy hablando de estas cosas porque he visto muchísimas mujeres padecer debido a esto, muchísimas. sí. Entonces es bueno que la iglesia nos ayude, nos guíe, porque así como Cristo amó a su iglesia, el varón debe amar a su mujer. Y si es amada, ¿cómo la mujer no va a responder a ese amor? Con respeto, ¿no? Ujú. Haciendo, dándole honras a su pareja, ¿verdad? Sí. Y esa es parte de lo que estamos hablando aquí. Fíjense que Dios los mandó primeramente, obviamente, que lo honraran a Él. Cuando Dios no está en el centro de ese matrimonio de los dos, eso es lo que sucede y es lo que vemos a diario. Y fue lo que vimos, esto no es algo nuevo, es lo que pasó desde la caída en el pecado, pero una vez más, eso es lo que vamos a ver más en la próxima clase. Y esa fue precisamente, aquí es que vemos el amor de Dios, la bella forma en que Dios hizo al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, sin pecado. Eso es decir, en santidad, en perfección. Ya eso no está, lo sabemos, pero cuando tenemos a Cristo, nuestro intermediario, solamente por medio de Él es que lo podemos hacer. Eso es diferente. Él nos va a acreditar. ¿Ustedes han escuchado lo que es el término la doble sustitución? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Sí, Dios sí, vivió sí. la vida perfecta, Jesucristo vivió la vida perfecta, pues en nuestro lugar. Y eso Ajá. nos es acreditado por medio de la fe en Él. Y como lo dice el apóstol Pablo, hasta la fe es un regalo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de nosotros mismos, pues es Mm, un don del Espíritu Santo, no por obra, para que nadie se gloríe. Así mm, que eso es lo primordial. Cuando Dios falta en el matrimonio, en cualquier relación, todo esto va a pasar. Siempre va a estar la serpiente haciendo fiesta, engañando, porque para eso es que está en este mundo. Cuando no sí. escuchamos su palabra y ponemos atención a otras cosas, eso es lo que sucede. Mm.
Y pues porque como Adán reconoce a Eva, ¿no? Es así, es carne de mi carne, dice, ¿no? O Sí, sea, la siente parte de él. Entonces, qué lindo sería un matrimonio que el varón sienta que esa mujer es parte sí, de él, ¿no? Y que no la pueda dañar, más bien la tiene que sí. amar, ¿no? Para que ella también ame a su varón, ¿no? Amén, ¿No? amén. Acá dice, Ahora claro, vamos a seguir porque estamos un poquito atrás. Todavía nos faltan unas cuantas y tenemos otras personas que también querían participar. Siguiendo con la historia, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? José. Bueno, yo le pediría a Dios que obrara en mí, en mi entendimiento, que me dé sabiduría y entendimiento para su palabra, para yo poder entonces armarme de valor y salir al mundo y predicar el evangelio como nos es pedido por la palabra. O sea, es un mandato que tenemos de ir por el mundo y predicar el evangelio. Muchas veces no le hablamos a personas que vemos que tienen una necesidad, sea emocional, física o cualquier necesidad que tengan, y es por falta de valor que no les soltamos una palabra, tal vez temiendo a que vayamos a decirle algo que realmente o lo confunda o realmente no sea lo correcto que está en la palabra, si me explico. Exactamente, exactamente. Que me dé sabiduría y entendimiento y la fortaleza para llevar esa palabra Amén. para aquel que la necesite. El fortalecimiento en la fe y Exacto. como lo dice la palabra, usted lo dijo muy bien, toda palabra lo dijo el apóstol Pablo. En la palabra tenemos toda la sabiduría para corregir, redarguir y hacerlo todo. Y el conocimiento, aprender, enseñar en la palabra, de donde viene la verdadera sabiduría. Tal y como estábamos hablando en la primera clase, esto no fue un accidente, como se cree en la teoría de la evolución. Esto, esta es la verdad, la palabra de Él, por la cual fueron hechas todas las cosas, incluso pues la institución del matrimonio. Y lo que dijo la hermana anteriormente, muy cierto, muy en lo correcto. En eso, no solamente las iglesias, pues recuerden, las iglesias somos nosotros como cuerpo de Cristo, como usted mismo acaba de decir ahora el tener esa palabra en el medio, esa obra redentora de Cristo, poderla llevar a los demás esas buenas noticias, el Evangelio, porque Dios nos creó para que fuéramos eternos. Y aún así, miren el amor que tuvo, que aun cuando caímos, nos dio una salida, nos dio a Jesucristo. Eso es lo que hay que pedirle, precisamente. Tengo también aquí la mano de Juan. Y de, oh, ok, tengo a Luis Daniel. Luis Daniel. Sí, buenas noches para Buenas todos, Dios le noches. Buenas bendiga. noches, buenas noches. Amén. Creo que en la pregunta que está en pantalla, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Ujú, Creo que nosotros como siervos del Señor tenemos que pedirle que nos ayude a obedecer, que no hagamos como nuestros primeros padres que desobedecieron y trajeron consecuencias nefastas. Que nosotros como siervos de Dios tratemos de agradarle y de vivir en santidad ujú. y antes de tomar cualquier decisión poder hacerlo con sabiduría y dirigido por el Señor. Amén. Amén. Gracias por su comentario, hermano. Tengo la mano de Juan. Buenas noches, ¿me escuche? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Juan. Yo le pediría a Dios que me llene su amor, porque como dice Primera de Corintios capítulo 13,
El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no Ujú. busca lo suyo, sino busca lo que es bueno. Porque sin amor no somos nada. Y el amor de Dios, quien nos deposita a nosotros en nuestros corazones, ahí podemos realmente, tenemos un amor verdadero. Porque si no, como dice también la Biblia, dice que sin amor nada, no se puede hacer nada. Y Cristo lo demostró su amor para con todos nosotros, ofreciendo a su único Hijo en propiciación para nosotros por nuestros pecados. Amén. Amén, eso podía decir yo. Dios le Amén. bendiga. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias por su comentario, Juan. Sí, como han dicho los últimos dos hermanos, eh, el amor, la fe, todas estas cosas son frutos del Espíritu. Dios no quiere una obediencia mecánica, una obediencia así mismo como Él nos creó, no como marioneta. Pueden ver la relación ahora con con el árbol en el huerto. Él quiere que le sirvamos en amor, que confiemos en Él, en su palabra. Por medio de la palabra es que vienen los frutos del Espíritu. Y esas son las buenas obras, la verdadera fe viva, esa obediencia en amor a lo que Él ya hizo por nosotros, no para yo ganármelo ni porque me lo merezco, porque nosotros no somos merecedores de nada. Si hubiera sido así, Jesús no hubiera tenido que venir a la cruz del Calvario y cargar nuestros pecados. Cuando entendemos eso y nos aferramos a su palabra, Él mismo va a fortalecer esa fe y todos esos frutos, el amor, la paciencia, la templanza, van a llegar por medio de su palabra. Como dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, ahora vamos a discutir tres aspectos del matrimonio según la palabra de Dios. El primero, como lo hemos visto en esta clase, el matrimonio es entre hombre y mujer. Eso está claro. Dios creó a Adán y Eva. Él no creó a Adán y Esteban o a Adriana y a Eva. Eso está clarísimo. Creo que eso no hay que discutirlo mucho. Hombre y mujer los creó, como dice en Génesis, versículo 27 del primer capítulo. Génesis 1:27. Hombre y mujer los creó. Alguien que lea esta primera porción de Romanos, de la que está aquí mismo en pantalla. Esto es Romanos 1, del 26 al 27. Alguien que lea estos primeros versículos. Voy a leer el Ok, texto, Sergio. hermano. Sergio levanta. Perdón. Sí. Sí, estoy listo para leer, hermano. Sí, ok. Voy a leer el texto que está en Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Amén. ¿Qué ustedes piensan de esto? A la luz de lo que estamos viendo aquí, estamos hablando, estos fueron los tiempos del apóstol Pablo, justo después de que ya Jesús había completado su obra redentora. Como estamos viendo aquí, nos está hablando directamente de muchas cosas que siguen pasando en la actualidad. El matrimonio, por lo tanto, es un pacto sagrado entre un hombre y una mujer, conforme al plan original de Dios.
Eso es lo que nos está hablando la palabra aquí. Este es el segundo aspecto. Cuando la palabra dice el matrimonio deja los padres para ser un solo ser. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿A qué Dios se está refiriendo aquí? ¿Qué nos quiere dejar saber a nosotros? Esto está en Génesis 2:24, donde dice, por eso el Nos hombre quiere, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y esto es un versículo que he citado al menos como 4 veces en el Nuevo Testamento también. en Mateo 19 4 al 6 también lo dice. Ajá, exactamente, sí. Sí. Enseña que el matrimonio comienza cuando un hombre y una mujer se comprometen voluntaria y amorosamente, incondicionalmente, el uno al otro, formando un nuevo vínculo familiar independiente de sus padres. Eso es lo que mueve a la civilización, lo que mueve al mundo como lo conocemos, aún después de la caída al pecado que llegó la muerte al mundo. Llegó la muerte al mundo. Imagínense en qué bendición habría sido eso en un mundo perfecto. Que todavía lo tenemos la promesa. Lo único es que vamos a tener que pasar por la muerte una vez, por lo menos para el que es creyente, no una segunda vez. ¿Qué más nos podemos aprender de esto aquí? Podríamos decir, ¿verdad?, que el matrimonio no es una disposición humana, ni un producto del progreso social. Es un don divino de Dios. Dios mismo lo instituyó, nos creó. Nos hizo hombre y mujer con un propósito. Y lo más importante aquí es que, por eso es que podríamos decir especialmente en este mundo en que vivimos, que se dice que amor es amor y todas esas cosas, todos esos engaños del enemigo. Por eso las personas, ninguna, basado en la verdad de su palabra, esto no lo digo yo, esto lo está diciendo la palabra como lo estamos viendo aquí. Ninguna tiene derecho a redefinir el matrimonio ni establecer sus propias reglas para terminarlo, reemplazarlo con estilos de vida alternativos. Hasta aquí, claro. Tengo a Luis Amén. Usca, levantó su mano. Buenas noches, Dios nos bendiga a todos. Hay una pregunta, tal vez, o sea, por medio del matrimonio también Dios enseñó que el hombre y la mujer se viene a ser uno, así como Dios es. No sé ¿Perdón? si estoy correcto o cerca, ¿Cómo? porque dice así que para que el hombre, y cuando ese hombre se une, el hombre y la mujer en el Ajá, matrimonio viene a ser uno. O el sea, eso matrimonio. también asemeja a Correcto. Dios que es uno. Una sola persona. Fíjense de la manera que él creó, y esa es una muy buena pregunta, de la manera que él creó a la mujer, al hombre y a la mujer, que lo sacó de su costilla, ¿sabe? De su interior, del mismo centro de sus entrañas, por decirlo de una manera. Eh, Eso tiene una significancia bien importante. Y en matrimonio vuelven y se unen y siguen siendo uno. Él sí designó unos roles diferentes para hombre y para mujer, obviamente. Pero no es que uno sea mejor que el otro, ni que uno sea más que el otro ante los ojos de él. Fíjese que como dijeron anteriormente ustedes mismos en sus comentarios, los hizo a ambos a su imagen y semejanza, hombre y mujer, perfectos como él, pero sí con un propósito, obviamente. Y como usted bien acaba de observar ahí en su pregunta, ahí está su contestación. Son uno. Tienen esa encomienda en amor y en la sabiduría de Dios. Porque la bendición de un matrimonio son los hijos. Y eso. Gracias, gracias. Amén. Kevler tiene su mano arriba también.
Sí, gracias, hermanos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto a la pregunta, ¿el matrimonio deja a los padres para ser un solo ser? Pienso que también aquí es muy importante el hecho que cuando ya se unen en matrimonio, como bien dice la Biblia, dejarán padre y madre, no implica abandonarlos. Obviamente son las personas que Dios usó para que vengamos, pero es sano que el matrimonio viva fuera o lejos de papá y mamá, por muchas razones. Correcto. Es una privacidad, es un hogar Chinas, diferente, costumbres diferentes y a veces cuando se vive, a veces con los padres o los suegros, ahí va a haber intromisión. Y el matrimonio como tal no podría en todo su esplendor ser tal como Dios lo ha diseñado. Ahora, esto no quita que hayan excepciones tal vez. Sí, muchos dirán la situación económica, Sí, la situación, correcto. etcétera. Pero nosotros creemos en un Dios que provee. Claro, o sea, obviamente, ¿qué pasaría si la madre o la suegra es viuda, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, hay cosas y excepciones, pero yendo al diseño original, en tanto en cuanto sea posible, la pareja debe empezar aparte, vivir aparte, tener su vida como matrimonio, porque si no hay mucha interferencia y puede ser caso de que hasta los suegros terminen criando los hijos que no les corresponde, porque eso es un deber de los padres, o Así. los tíos, las tías o los sobrinos, ¿no? Es lo que quería aportar. Sí, y esa observación que usted acaba, ese comentario muy importante, como estábamos comentando. Cuando un hombre y una mujer se comprometen voluntaria e incondicionalmente el uno al otro, están formando un nuevo vínculo familiar independiente, así como sucedió al principio. Y esa es una de las bendiciones que lo van a hacer una persona a ellos. Ya la prioridad no va a ser papá y mamá, así como su papá y su mamá en ese vínculo los crearon a ellos. Ahora es el tiempo de ellos de vivir eso también. Sí. Tengo la mano de Sande, Cristian. Ah, no, perdón. El que está entrando, parece que salió. Pastor, Sí. mi hermano, acá también una acotación en la parte del matrimonio. Ujú, A veces, como ya hemos mencionado y los hermanos hemos hecho el comentario, ¿no? Y el matrimonio se unifica porque en la palabra dice, le sacaron la costilla a todo, pero hoy en día los matrimonios a veces son como una coyuntura desigual. ¿En qué sentido? De que muchos matrimonios venimos, por ejemplo, uno es cristiano y el otro no es cristiano. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos para que la persona se pueda someter a la unidad? Porque la otra persona no conoce la parte del amor de Dios y la otra persona sí conoce. Entonces, en esta humanidad donde estamos viviendo actualmente, eh, cometemos ese error de poder unirnos con una persona en matrimonio, pero somos desigual. Entonces sabemos de que la mujer viene, siempre yo lo pongo un ejemplo así, ¿no? La mujer viene en el matrimonio con una maleta y viene con diferentes dificultades y el varón también viene con otra maleta y también viene pues con una carga tremenda. Al unirse hacen uno solo, ujú. pero he aquí el problema que hago la pregunta, ¿no? Cuando uno de los dos no es de la misma iglesia, por ejemplo, ahí viene el problema que entra la desigualdad. Si los dos son creyentes, eso es lo que se llamaría un matrimonio mixto, aunque estaríamos hablando de dos religiones diferentes. Eh, Claro. Por Dios eso les no digo, habla si en, fuéramos en los dos, contra. si fuera, claro, si fueran dos cristianos, se sometieran a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y lo que está escrito, el reglamento, que Correcto. es unificación de uno solo. Pero si Recuerde que en vienen el de Génesis dos eso es lo partes, primero que dice. Primero la reverencia y la honra va para Dios, Dios en el centro, claro, y es luego pues ellos. Y complicado
Esa es la unión que Dios honra. Y les voy a leer aquí algo de Primero de Corintios, capítulo 7 versículos 13 al 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es la responsabilidad de ese creyente llevar esa palabra. Como estaba diciendo el hermano José anteriormente, el poder está en la palabra, ¿sabes? No en nuestro razonamiento, no en nuestro propio entendimiento. Amén. Contesté su pregunta, hermano. Amén. Ok. Y el último aspecto, ya estamos terminando, estamos en lo último. En el matrimonio hay papeles de hombre y mujer. Y esto era de lo que estaba hablando la hermana anteriormente. Eh, Esto es bien importante. Alguien que lea esta primera porción de Efesios que está en la pantalla. Esta porción es de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Alguien que lea del 21 al 24, lo que está en pantalla ahora mismo. No veo manos levantadas. Alguien que no hayamos escuchado. Vamos a ver si hay alguien Ah, que no hayamos escuchado, que esté tímido por ahí, que no lo hemos escuchado la voz. tengo otro. Ok, Luis Daniel. Amén. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propias esposas, como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Señor. Su Salvador. Amén. Su Salvador. Sí. Y el último dice, así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Aquí primeramente, eh, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, está dejando saber el orden, como él lo estableció. Está primero Amén. hablando de las mujeres. Le dicen, honren a sus propios esposos. Así como Cristo es la cabeza de su iglesia, o sea, del hombre. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando el hombre como humanidad, a hombre y mujer. El hombre es cabeza de la mujer. Y así mismo fue, si se fijan en el orden de la creación. Él hizo al hombre primero y después hizo a la mujer de la costilla de Eva. Esto no significa nuevamente que fuera menos. Las esposas lo que le está llamando aquí es, están llamadas a honrar y a servir a sus esposos como servimos a Cristo, no por obligación, sino por amor. Por eso es que son ayuda idónea. Ahora bien, nos movemos a la siguiente porción de esta misma lectura. Alguien que lea lo que Dios le dice a los esposos, del 25 al 30. Amén, hermano. Esposos, esposos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. 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 Aquí lo que le está diciendo a los esposos, fíjense en lo que le dice en el versículo 19, el 29. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo,
Se le está diciendo que los traten como a ellos mismos, que la cuiden, que la protejan como cuidan a su propio cuerpo. ¿Quién se quiere hacer daño a uno mismo? A esa ayuda idónea. El amor, el respeto y esa sumisión uno al otro es de parte de ambos, obviamente con roles diferentes. El hombre como cabeza de ese hogar, la mujer como esa ayuda idónea, como estamos viendo aquí. Dios no está viendo a uno como más ni a uno como menos, simplemente le asignó en su sabiduría y en su amor, les asignó unos roles distintos que sabían que ellos podían llevar. Hasta aquí todo claro. Amén. Amén. Y por último, los últimos versículos. Lo veo. Sí, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. amén. Miren con qué comparación tan bella está haciendo aquí Dios en su palabra. El matrimonio cristiano refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Ah, Cristo como cabeza de la iglesia, el cuerpo, obviamente nosotros, los creyentes. Asimismo, lo compara con un matrimonio, como el esposo, cabeza de su mujer. Ese amor, ese respeto, que se honren uno al otro. Esa es la comparación que le está haciendo aquí. Lo compara con un matrimonio de creyentes, obviamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Keble. Gracias, hermanos. El mandato del Señor es bien claro. A la mujer manda honrar, respetar al marido, al esposo manda amar a la esposa. Y este amor no significa el hecho de, bueno, yo ya trabajé, yo ya lo hice y ahí acabó. Sí, sí. A nosotros los maridos se nos demanda el hecho de amar, pasar tiempo con la esposa, ayudarla, servirla, Exacto. apoyarla en lo emocional, en lo espiritual, en todo sentido. A veces uno viene de un ambiente machista, los niños, varoncitos pequeñitos, no laven ropa, no laven platos, y eso no puede ser así. Uno ya conoce casa, a mí me ha tocado vivir una experiencia, le doy gracias a Dios, convivir con mi esposa, mis hijos. El trabajo de la casa es duro. Varones que me escuchan, no se le cae al hombre nada, trapeando, barreando, lavando platos, lavando ropa, no pasa nada. Porque allí si decimos que amamos a mi esposa, amamos a la esposa, pues hay que demostrarlo con hechos, no con palabras. Porque uno debe recordar el tiempo que uno la quería conquistar a la que es la esposa, uno hasta conversaba, la llamaba en las noches, le llevaba regalos. ¿Por qué tiene que eso mermarse cuando uno ya es casado? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si es un regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado a las esposas. Y eso, y cuando Cristo habla en su palabra, ¿no? Que así como Cristo amó a la iglesia y la sigue amando, hasta el punto que entregó su vida, es ejemplo que tenemos que seguir los esposos. Y la verdad, hermanos, las mujeres muchas veces dicen que no son consideradas, que no son escuchadas, y ahí vienen los problemas, cuando el hombre no toma el papel que le corresponde. Gracias. Ujú. Amén, amén. Sí, y fíjense en que todo esto es una responsabilidad mutua, porque también la mujer, como estamos hablando, es esa ayuda idónea. Cuando nos vamos a cualquiera de los dos extremos, o que uno está abusando de su papel o del otro, de la otra persona, quizás de la bondad o del amor de la otra persona, que no hay ese balance, que no están honrando esos roles que Dios le ha dado. Ahí es que vienen los problemas. Por eso es que dicen, primeramente, como Cristo amó su iglesia y como Cristo también nos creó desde el principio, con ese orden, con ese amor, nos los dio todo. Y aun cuando caímos, nos dio a Jesús también, como usted muy bien acaba de decir.
Así mismo es que tenemos que ver esto. No es, y no digo, cuando digo tenemos que ver, no es que tenemos, es que lo queremos hacer en amor y agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ese orden perfecto que creó desde un principio, a pesar de que lo dañamos, como también nos dio una salida, que lo vamos a ver próximamente también. Muy bien, Sí, hasta profesor, aquí. Ajá, gracias. El hasta vínculo perfecto es el amor de Cristo. Si el amor de Dios amén. está en los corazones del esposo y de la esposa, es la cosa más fácil. Ujú. Y si ese amor no está presente, a veces pensamos en el amor individual y personal nada más, pero el amor de Dios invade todo, uy, una maravilla. Amén. Los aseguro, hombres y mujeres, que Dios los bendiga. Amén, amén, hermana. Bueno, eso concluye la clase de hoy. Están viendo ahí la tarea para la próxima clase. También voy a compartirles el video más tardecito, quizás mañana por la mañana, eh, junto con la lectura, que va a ser el próximo capítulo de Génesis, el capítulo 3 versículos 1 al 24. Voy a parar de grabar aquí. Bueno, no todavía. Vamos a terminar primero con una oración. Oramos. Eterno Dios Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido, Señor, estar todos juntos aquí en el estudio de tu palabra. Te pedimos que continúes iluminando nuestras vidas, que continúes, Señor, llenándonos de tu amor, porque solamente, Señor, toda honra, toda sabiduría, Señor, viene de ti, de tu palabra, y que en esa palabra fortalezcas nuestra fe, Señor, para que ese amor que tú nos has dado desde un principio la podamos seguir reflejando no solamente en nuestra relación con nuestro cónyuge, sino con todos, con nuestros hijos, Señor, con nuestras amistades, con todos nuestros prójimos, y danos la fortaleza para llevar esta palabra de grandeza y de tu amor a tantas personas, Señor, que yo sé que tú quieres llegar a ellas. En el santo y glorioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora sí, ahora voy a parar aquí la grabación y nos despedimos entonces.